aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que los poderes del infierno no podrán vencer. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos acabado de escuchar un texto del Evangelio que es símbolo de nuestra catolicidad. Y sobre todo, la palabra de Dios quiere recordarnos que Jesús es el Señor, con mayúscula. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios vivo, y esto es vital para la Iglesia, esto es vital para nuestra vida de creyentes, para nuestra vida de discípulos. Jesús no es solamente un profeta más, no es un místico más, no es un maestro más como los demás en su tiempo. Él es Dios con nosotros, el Hijo enviado por Dios para salvar a la humanidad. Por eso el evangelista Mateo
en este texto que se ha proclamado, nos cuenta un pasaje clave en el camino de Jesús con sus discípulos. Él quiere verificar en qué punto está su fe. Y por eso, primero les dirige esa pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos responden: es un profeta. Es cierto que Jesús es un profeta, es poderoso en palabras, es poderoso en gestos milagrosos, en gestos que hacen presente el poder y el amor de Dios. Pero esta realidad se queda corta para descubrir la profundidad de su misterio, la profundidad de quien realmente es Jesús. Por eso dirige una pregunta clara, directa y profunda. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Con ese ustedes, Jesús quiere separar a sus discípulos de la masa. Es como si les dijera: ustedes que están conmigo cada día, ustedes que han dejado todo para seguirme, ustedes que han escuchado mis enseñanzas, que han visto mis obras, que han aprendido más, ¿quién soy yo para ustedes? Y por eso esta pregunta no solo es dirigida a los discípulos, sino que es dirigida a cada uno de nosotros hoy. Y es una pregunta que no se puede responder leyendo solamente los libros de religión o de catequesis. No es una pregunta que simplemente es aprendida por concepto. No, mis queridos hermanos. La respuesta a esta pregunta es una respuesta que se debe dar desde el corazón, que se debe dar desde el seguimiento, porque a Jesús se le conoce siguiéndolo, yendo tras sus huellas, colocando nuestro corazón en sus palabras y en su propuesta, viviendo sus enseñanzas. El Maestro espera de nosotros una respuesta profunda, alta, una respuesta que no simplemente se base en una opinión, como hoy, desgraciadamente, quieren hacer ver la verdad. La verdad en nuestros momentos actuales está regida por los cánones de la opinión pública y de la mayoría. Y esta pregunta que nos hace hoy Jesús a nosotros no se rige por estas normas. Es una pregunta que solo puede ser contestada desde el seguimiento de Jesús. Porque puede suceder que podamos tener muchos conocimientos de Jesús aquí en la cabeza, podamos conocer la época en que Él vivió, pero falta que ese conocimiento pase al corazón y a la vida. Y eso que hoy vivimos en muchos católicos una peor realidad. ¿Por qué? Porque no saben muchas veces quién es Jesús. Porque no conocen su fe. Porque somos ignorantes en la fe. Y si no tenemos alguna cosita aquí en la cabeza, aquí en nuestra inteligencia, para que nuestra materia gris trabaje un poquitico, ¿cómo lo vamos a bajar al corazón? Y después, ¿cómo lo vamos a manifestar y a plasmar en la vida? Atención pues, mis queridos hermanos, esa respuesta que Jesús hoy pide de nosotros es una respuesta que solo puede darse cuando lo seguimos, cuando lo amamos. Es una respuesta que procede del corazón, que procede de la vida. Y esa es la respuesta que Pedro ha dado. Una respuesta que ha venido del amor
que siente Pedro por Jesús. Es una respuesta que ha brotado no solo de su razón, no solo de su inteligencia, sino sobre todo de su corazón. Es una respuesta que no es producto de sus capacidades naturales. Es una respuesta que ha sido inspirada, que ha sido revelada, que ha sido dada por Dios Padre, como lo dice Jesús. Y por eso esta confesión y esta declaración de fe es central en el Evangelio y es central para nosotros los creyentes hoy. ¿Por qué? Porque nos manifiesta la identidad profunda de quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios vivo, es el Mesías, es el Salvador, es el Señor. Y gracias a esta respuesta, Jesús entiende que hay un fundamento sólido sobre el cual puede construir y fundar su iglesia. ¿Y cuál es ese fundamento sólido? La fe de sus discípulos, especialmente la fe de Pedro, que es roca, que es fundamento. Y por eso esas palabras que Jesús le dirige a Simón: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. También hoy, mis queridos hermanos, Jesús quiere continuar construyendo su iglesia. Esa casa que es fundamento sólido, pero una casa donde no faltan las grietas, donde no falta la debilidad. Una casa que siempre tiene necesidad de ser reparada. ¿Por qué? Porque quienes la conformamos somos débiles, somos pecadores. Y por eso la iglesia siempre está necesitada de conversión. Por eso la iglesia siempre necesita ser reformada, reparada por Jesús. Nosotros no somos rocas, somos pequeñas piedrecillas. Pero atención, no olvidemos que la iglesia no está formada simplemente por estos edificios materiales. La iglesia está formada por piedras vivas, que somos cada uno de nosotros los bautizados. Así, ninguna piedra, por pequeña que sea, es inútil. Es más, en las manos de Jesús, la piedra más pequeña se convierte en una piedra preciosa. ¿Por qué? Porque Él la recoge, la pule, la embelleza, la trabaja con su espíritu y la coloca en el lugar adecuado, en el lugar justo, que desde siempre ha pensado y donde puede ser más útil en esa construcción de su iglesia. No lo olvidemos, mis queridos hermanos. Cada uno de nosotros es una pequeña piedra, pero en las manos de Jesús participa en la construcción de la iglesia. Todos unidos, formando una sola construcción, un solo edificio, en un signo de fraternidad y de comunión. Pero además el Evangelio nos recuerda que Jesús ha querido para su iglesia un centro visible, un fundamento visible de unidad. Y ese fundamento visible de unidad y de comunión es Pedro, la roca, el fundamento visible. Y no solamente Pedro, sino cada uno de los sucesores de los obispos de Roma que desempeñan esta misma misión, que desempeñan este mismo ministerio. Ser roca, fundamento visible de unidad y de comunión. Igualmente, a su iglesia, de manera especial en la persona de Pedro, Jesús le concede el poder y la autoridad.
Y aquí la primera lectura que hemos escuchado del profeta Isaías ilumina hermosamente el Evangelio, en ese simbolismo de las llaves. Cristo da las llaves a Pedro. ¿Y qué significa eso? Que Cristo le concede su autoridad, que Cristo deposita su autoridad, el poder de desatar y atar, el poder de admitir y excomulgar, el poder de permitir o prohibir, de perdonar o condenar, de aprobar o desaprobar las diferentes interpretaciones del Evangelio. Y por eso de este modo la misión de Pedro y de sus sucesores, es decir, los papas, del Papa Francisco, es abrir a los hombres las puertas del reino de Dios, dando a conocer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Por eso cuando el Papa enseña, hay que abrir la mente y el corazón y la vida para acoger sus enseñanzas, porque Cristo está hablando por medio de la boca de Pedro. ¿Y quién es el Pedro actual? Francisco. Y aquí me permito hacer un pequeño paréntesis. Hemos visto desgraciadamente muchos ataques contra el Papa. Y lo más triste es que muchos de esos ataques vienen de aquellos que se dicen ser católicos. Es decir, de sus mismos hijos, de sus mismas ovejitas, de su mismo rebaño. Y lo han tratado como un papa liberal, lo han tratado como un papa, como un antipapa, diciendo no, que él no es el papa verdadero, que el papa verdadero es Benedicto. No, mis queridos hermanos, el Pedro actual se llama Francisco. Y por eso él es el fundamento visible y signo de esa unidad y de esa comunión sobre la cual Cristo ha querido fundar y constituir su iglesia. Y cuando el Papa Francisco habla, enseña sobre nuestra doctrina, sobre nuestra fe, sobre la moral, sobre las costumbres cristianas y católicas, hay que abrir la mente, el corazón y la vida, porque es Cristo hablando a través de la boca de Pedro. Por último, el Evangelio nos subraya una realidad muy importante, y es la siguiente: para poder conocer profundamente a Jesús, hay que pertenecer a la iglesia. Pero ojo, no una pertenencia simplemente formal. Yo soy bautizado, yo soy católico, sí, allá tengo mi acta de bautismo o mi registro de bautismo, pero no vivo como tal. Hay que pertenecer a la iglesia de manera viva. El Concilio Vaticano II, en uno de sus numerales, cuando habla sobre la iglesia, tiene una gran advertencia para todos nosotros los católicos. Y dice lo siguiente: si queremos salvarnos, no podemos pertenecer de manera formal a la iglesia, es decir, de nombre. No nos salvaremos. Porque si queremos salvarnos, hay que pertenecer a la iglesia de corazón. Y esa es la invitación hoy que nos hace el Evangelio. Para poder conocer a Jesús de manera profunda, real, hay que pertenecer de manera viva, con el corazón en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia me permite conocer a Jesús, porque la iglesia me ha comunicado a Jesús, porque la iglesia me ha transmitido a Jesús. Ninguno de nosotros se ha dado a sí mismo la fe. ¿Por qué? Porque la fe le ha sido comunicada, la fe le ha sido transmitida. Pensemos un momento, el tiempo en que vivió Jesús y el tiempo en que estamos viviendo nosotros. Cómo Jesús ha pasado desde el siglo I hasta nuestro siglo XXI.
gracias a que la fe ha sido transmitida, la fe ha sido comunicada. ¿Por quién? Por testigos, por cristianos, por discípulos de Cristo. Y esa es nuestra tarea hoy, esa es la tarea de la familia, esa es la tarea de papá y mamá. Comunicar, dar, entregar a Cristo a sus hijos. Comunicar, entregar, dar a Cristo a los demás. Esa es la tarea de la iglesia y eso es lo que se llama evangelización, que no es otra cosa que dar a Cristo, que entregar el gran tesoro que tenemos en nuestro corazón, entregar el gran tesoro que tenemos en nuestras manos, que es Jesús. Pero si no lo conozco, si no sé quién es Él, si mi conocimiento de Jesús es superficial, es mediocre, ¿qué voy a entregar? ¿Qué voy a dar? Espectáculo, como hace el mundo. Diversión pasajera, como nos invita hoy la sociedad. No, mis queridos hermanos. El mundo está pidiendo a gritos que nosotros, los creyentes, los católicos, entreguemos a Cristo, mostremos a Cristo, demos a Cristo, no un Cristo muerto, no un Cristo simplemente que divierte, no un Cristo simplemente acomodado a nuestros intereses personales. No, mis queridos hermanos, el verdadero y auténtico Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Señor, el Mesías, el enviado por el Padre para salvarnos. Es incorrecto decir, yo creo en Cristo y no creo en la iglesia. Y muchos cristianos lastimosamente piensan así. Yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. San Agustín nos habla de que Cristo es un cuerpo total. Nos habla del Cristo total. Y dice, Cristo está formado por la cabeza y por los miembros. Y esos miembros de Cristo somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, no podemos tener a Cristo solamente con la cabeza. No hay cuerpo. Es necesario el cuerpo también. Es necesaria la iglesia para poder conocer a Cristo, para poder seguir a Cristo. En resumen, para poder vivir una auténtica comunión, hay que dejarse enseñar por el Padre y sobre todo dejarse ayudar en el discernimiento por la iglesia de Pedro. Pidamos la intercesión de la Virgen María para que nos sostenga y nos acompañe, para que realicemos plenamente esa unidad, esa comunión por la que Cristo y los apóstoles han rezado, han orado y han dado la vida. ¿Quién es Jesús para mí? Es una respuesta que no se da desde la razón o desde los libros. Es una respuesta que se da desde el corazón y desde el seguimiento de Cristo. Amén.